Por fin ya tenemos esta nueva Pulsar NS200 UG2. Amigos, vea, ya esta moto corre mucho más por su tablero, por su faro. Mentiras, es una broma. No todo el que compra una Pulsar es visajoso o valetoso, ¿sí o no? Eso ya depende de cada persona. Amigos, pero les tengo un dato de esta moto con el tema del ABS, de los modos del ABS, porque estoy averiguando mucho acerca de ese tema y también en la India. Y también les tengo máxima velocidad registrada en ese tablero de la Pulsar NS200 UG. También haremos un repaso rápido a sus otras características ciclomecánicas de esta nueva Pulsar NS200 FI ABS UG2. Empecemos con sus cambios, con uno tal vez de los más sencillos, que sería su portaplaca. Ahora es más alargado, es más salido en esta parte. Otro cambio, ya incorpora direccionales en LED, amigos, algo que tanto se pedía en esta motocicleta. Por el momento no tenemos luces de parqueo o estacionarias y el diseño es igual, o así lo veo, a las que tiene la Dominar 400. Otro cambio que tanto se pedía. Amigos, cuando me consiga el precio de este faro, hago otro video, pero en el canal Motos para Todos, que se pedía un faro completamente LED. Y para mí, en mi opinión, Bajaj no se mató la cabeza con este faro. Me gusta mucho la luz de posición, es en forma de rayo. En esta parte superior sería su luz baja y acá en la parte inferior sería su luz alta. Amigos, no es por nada, pero a mí me gusta este diseño de este faro. Me parece muy bonito, más que todo por esto, por la luz de posición en forma de rayo. En la parte de atrás continuamos con su diseño característico en su stop de la línea Pulsar, obviamente en LED. Otro cambio, ahora incorpora puerto USB, ya viene de serie. Otro cambio, en los comandos se agrega este switch. ¿Qué hace? La motocicleta, al encenderla, vemos los comandos retroiluminados. Cuando hacemos esto, se apagan y también apaga automáticamente las luces bajas y altas. Mejor dicho, quedaría con luz día, que se puede activar solamente la luz de paso o cortesía. Si este botón lo corremos, se activa esto, los comandos retroiluminados y la luz baja y alta en esta Pulsar NS200. Lo demás normal, arranque eléctrico, corte de corriente. Al otro lado, claxon, direccionales, se agrega este botón para los modos de ABS y en esa parte ya encontramos luz baja, luz alta y luz de paso o cortesía. Les cuento que me puse a indagar acerca de los modos del ABS en esta Pulsar NS200 y me encontré algo muy particular. En India, donde viene esta motocicleta, no encontré un solo video, ni uno solo, ni siquiera uno que se hizo ayer de un creador de contenido de la India, que en su tablero se refleje los modos de ABS, ni tampoco se especifica en la página de Bajaj India. La que sí los tiene, es la RS200 de ese país, que en su página especifica cómo funcionan los modos del ABS. Es más, el tablero de esa motocicleta, digamos que tiene más colores, azul, rojo, algo así, verdecito, más que este. Pero en Latinoamérica, esta moto sí llegó con modos de ABS, como se ve en su tablero. Es que me parece muy curioso que en la India no aparezca por ningún lado, en ningún video de ningún creador de contenido, al menos en YouTube y en su página, pero sí en Latinoamérica. ¿Y qué modos de ABS tiene esa Pulsar NS200? Antes de pasar a los modos del ABS, miremos bien su tablero, totalmente digital, como la gente lo pedía. Acá también es de tema de gustos. ¿Aguanta o no aguanta? Primero, en la parte superior vemos una especie de bombillito que cambia de color. Rojo se ilumina cuando hay mensajes de advertencia, luz azul es cuando está disponible el Bluetooth, luz verde se ilumina cuando hay una alerta de notificación de llamada entrante y cuando alumbra en verde y rojo al mismo tiempo es porque estamos sobrepasando las 9000 revoluciones. Por este lado, indicador de presión del aceite, neutra, luz alta, el check engine, testigo del ABS. Tengan en cuenta que el ABS debe apagarse cuando alcance una velocidad más de 5 km por hora.
Si esa velocidad es superada y eso sigue alumbrando, amigos, de una vez a garantía. De igual forma, este testigo debe apagarse cuando la moto está en marcha o cuando se prende. Por este lado, nivel de combustible, indicador de revoluciones, testigo de combustible bajo, indicador de marchas, velocímetro. Por este lado, la hora. Por este lado, odómetro, advertencias. Con este botón pasamos a la configuración. Este se ha accionado unos segundos y se activa el Bluetooth. Código de la moto, Bluetooth activado. Con este botón nos indica kilómetros restantes para llevar la moto a servicio. Configurar la hora. Nuevamente con este aparece Exit, sostenemos de la letra S y salimos nuevamente. Se acciona y pasamos al IFE, consumo instantáneo o en tiempo real en kilómetros por litro. En el trip A encontramos acá el kilometraje y un consumo promedio de combustible en este trip A. Se pasa nuevamente y encontramos la misma información para este tipo de trip, su kilometraje y consumo promedio, también kilómetros por litro. En esta parte encontramos su navegación paso a paso, teniendo en cuenta que para esta navegación paso a paso y las funciones de llamadas se debe descargar la aplicación Bajaj Ride Connect. En la parte superior, testigos de Bluetooth, mensajes, llamadas entrantes, llamadas perdidas. Acá nos aparece el nombre de la persona que nos está llamando, si lo tenemos configurado así. Y con este botón se puede aceptar o rechazar llamadas. Amigos, les pregunto, ¿les parece útil una navegación paso a paso en esta motocicleta o en otras motos con este tamaño de pantalla? Los leo en los comentarios. Ahora sí pasemos a los modos de ABS, no son modos de manejo, modos de ABS de esta Pulsar NS200. Con este botón que tenemos acá, suprimí 2 veces y se cambia de modo. Acá estamos en modo Road 2 veces. El modo Rain, que sería lluvia, y el modo Off-Road. Simplemente optimiza el funcionamiento del ABS. Ejemplo, en el modo Rain, que sería lluvia, el ABS es mucho más intrusivo. En el modo Off-Road sería menos intrusivo. Igualmente en su manual dice cuál es el funcionamiento de los modos de conducción, pero son realmente modos de ABS que optimiza el ABS. Si de pronto alguien pregunta por qué no me conecté para mirar más cosas del tablero, amigo, no se puede hacer porque es un código único que es para el propietario. Acá me lo dijeron, entonces por eso no me pude conectar. Ahora repasemos otras características de esta Bajaj Pulsar NS200 para la gente que de pronto por cualquier cosa de la vida no la conozca. Tenemos barras invertidas, sus botellas de color gris. Me parece curioso que la marca Bajaj es diferente a otras marcas con el tema de colores. No todas son iguales, pero la mayoría en las barras invertidas esto es dorado. En casi todas las marcas, no todas, pero sí en muchas. Y acá es de color gris. Sus barras de 37 milímetros con un recorrido de 120 milímetros de la marca Endurance. En la parte de atrás una monosuspensión ancla al basculante, ajustable en precarga en 7 posiciones para que sea más rígida o más blanda, no es para bajar la altura, amigos. Frenos Bajaj Pulsar NS200. Tenemos un disco de buen tamaño, para este caso de 300 milímetros. Su disco fónico, que hace parte del sistema ABS. Una pinza firmada por Grimeca, es una marca italiana de 2 pistones y tenemos línea de freno blindada. En la parte de atrás, disco de 230 milímetros con ABS, pinza también firmada por Grimeca, un solo pistón y también línea de freno blindada. Sus llantas firmadas por la marca Eurogrip, montadas en rines de 17 pulgadas, son llantas Sellomatic, no requieren cámara. Adelante, su medida 100 de ancho, perfil 80. Obviamente el RIN 17. Atrás 130 de ancho, perfil 70, RIN 17 y ambas son convencionales. Capacidad de combustible de la Pulsar NS200, 12 litros o 3,17 galones. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, sería extra. Su autonomía en promedio ronda los 130 o 125 kilómetros por galón. Dependiendo del modo de conducción de cada persona, puede ser más o puede ser menos. Y su tapa con bisagra. ¿Qué detalles encontramos en esta Bajaj Pulsar NS200? Incluye de serie defensas tipo slider, kit de arrastre con cadena tipo
O-ring, sensor de vuelco que apaga el motor en caso de una caída, sensor en el soporte lateral con apagado de motor con su respectivo testigo en el tablero, gato central que no puede faltar para facilitar los mantenimientos o cambio del aceite. Por este lado, visor para verificar el nivel del aceite. Me gusta mucho este detalle. Además, este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones del motor. Debajo del asiento del pasajero encontramos la herramienta, y este es el kit de herramientas con que trae la Pulsar 200 para que le exija cuando compre la motocicleta. Ahora pasemos al motor de esta Bajaj Pulsar NS200. Amigos, y como siempre los invito a suscribirse al canal Res Motos, active la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y seguirme en Instagram como ResMotos89. Su motor ya conocido, el Come Hondas Navi, no es para molestar, motor certificado Euro 3, y como novedad ya tenemos embrague antirrebote o slipper clutch y está confirmado en su manual. Su cilindrada 199.4 centímetros cúbicos. Vemos que es una ventaja por el tema del precio del SOAT aquí en Colombia. Un solo árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, 4 válvulas, tecnología DTCI, encendido digital por triple bujía, refrigeración por líquido. Al fondo tenemos su radiador. Relación de compresión 11:5:1. Transmisión mecánica de 6 velocidades. Capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros. Viscosidad recomendada 20W50. Potencia y torque de esta Pulsar NS200 UG2. En su manual hay una pequeña diferencia en torque y potencia, pero realmente eso es mínimo. No voy a comparar porque eso es prácticamente nada, pero así lo dice al menos en papel en su manual. Su potencia 24.16 caballos a 9.750 revoluciones y su torque 18 Nm a 8.000 revoluciones. Máxima velocidad de la Bajaj Pulsar NS200. En la India, con este tablero que tenemos acá, la moto ha llegado a los 152 kilómetros por hora. 152, ojo, dándole duro a la motocicleta. Altura del asiento 807 milímetros. Yo mido 1,62. No soy tan alto que digamos, en espíritu sí. Y vea, en la moto alcanzo con mis 1,62. Si usted mide 1,60 también alcanza. No es que la moto sea tan alta. Su peso de 159 kilos de esta Bajaj Pulsar NS200, pero que sea alta la moto para nada, amigos. Rango de giro cortico y es normal en motos naked urbanas como la Pulsar NS200. Estamos acá con Mateo. Mijo, ¿cómo va? Oscar, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, mijo. Pregunta rápidamente. Precio, disponibilidad, colores, garantía, ubicación. Bueno, el precio de la moto sin los papeles es de 15.299 y con los papeles es de 16.102.000 pesos. Modelo 2026, ¿cierto? Modelo 2026, sí, claro, ya está bien en 2026. Colores disponibles: azul azalea, que sabemos que ha gustado mucho, negra con calcomanías rojas, gris grafito, que es gris mate con calcomanías amarillas, rojo eclipse y gris. ¿Tiempo de entrega? 3-4 días hábiles. Y la garantía de esta moto es de 1 año, 20.000 kilómetros. Sigue la garantía como ha venido siempre. Mateo, la Pulsar NS160 UG2 que tiene faroled, tarot digital, ¿esa moto qué hombre? Bueno, la moto yo creo que aproximadamente en un mes ya nos va a estar llegando, se puede realizar la preventa. Esa moto en el momento está en 12.561.000, ya también con los papeles. Ya foliadita. Sí, señor. Y de la Pulsar N160 que es carburada. Bueno, nosotros ya tenemos unas bajo pedido, estamos pendientes a que nos lleguen. Esa moto en este momento con los papeles está en 10.741.000. Ubicación, la cuñita pues comercial ahí. La cuña, bueno, estamos ubicados en la calle 19, número 1146. Los encuentran de lunes a sábado acá. Mateo, mijo, muchas gracias. Oscar, no, muchas gracias, hermano. Amigos, ¿qué opinan de esta Pulsar NS200 UG2 FI ABS, como se diga, porque tiene un nombre muy largo esta motocicleta? Nos lo en los comentarios, muchachos. Siempre pedimos tecnología, pedimos cositas y casi siempre cuando llegan con varias cositas el precio se sube. ¿Y qué opinan de su precio? De todas maneras, si no les gusta esta moto, pero les gusta la marca, como siempre por acá les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Bajaj. Mi nombre es Oscar del canal Res Motos. Hasta un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. Quité el micrófono para escuchar el motor. Y ustedes dirán, ¿qué tal?
Su escape es ventral, no, está por acá por la parte de abajo.